Bienvenidos a Opinión Pública. Estamos comenzando esta segunda edición para poder revisar lo que es la actualidad regional, nacional, aquí en la Biblioteca Regional de Coyhaique, como ya es habitual, que nos acoge para poder realizar este programa a través del patagondomingo.cl y también a través de las pantallas de Canal 11 de Puerto Aysén. Como ya es habitual también, estamos acompañados de dos panelistas que conformamos esta triada. Me refiero a Patricio Segura y a Hugo Araya. ¿Cómo están en esta nueva edición, Hugo, Pato? ¿Partes por la derecha o partes por la izquierda? Yo bien, muchas gracias y qué bueno que estamos saliendo en Aysén, es una buena sorpresa. Vi el programa, uno siempre en este afán de tener sentido y espíritu de autocrítica, me pareció bien, pero mejor me parecieron algunos comentarios que me llegaron también, así que con más energía que en el primero para hacerlo entretenido. Hay varios temas que sin duda nos invitan a reflexionar y a abordar desde nuestras propias miradas lo que ha acontecido en los últimos días. Patricio, ¿lo mismo? ¿Comentarios? Sí, bien, también vi el programa y me pareció bien, bastante dinámico por lo menos, y tratando de aportar desde las distintas miradas que tenemos quienes nos dedicamos al aspecto informativo, así que esperando hacerlo mejor y bueno, y con sorpresa en este programa también. Bueno, llegó marzo, decíamos en el primer programa, efectivamente hay mucho tema, mucho paño que cortar, hay hartos elementos que analizar y para eso es que les invitamos a revisar esta nota de contexto en el estilo de Opinión Pública y a la vuelta revisamos con los panelistas lo que es este comienzo de año para el gobierno, para la oposición, para la región. Y llegó marzo y con él todos los temas serios a nivel nacional, el superlunes, las erupciones y las encuestas. Pero en estos días, quienes llevan la batuta son los fiscales. Los niños rompen todo, ya no creen en nada. No, pues, no esos fiscales. Estos fiscales, los del Ministerio Público, que se lucieron en maratónicas jornadas para acusar en vivo y en directo a todo el país a los 10 imputados en el caso Penta. Tenemos que hacer el trabajo y a la vuelta conversamos. Muchas gracias. Eso no fue todo. Antes conocimos la renuncia de Sebastián Dávalos al Partido Socialista, tema que sigue remeciendo a la nueva mayoría. Aunque remesón de verdad, pero de verdad, fue el del volcán Villarrica, que con erupción, lava y alerta roja obligó a evacuar y dejó tembleque a buena parte del país. Igual que la nueva baja en Adimark de la presidenta Bachelet y el gobierno. Y claro, la presidenta salió a hacerse cargo de la transparencia y propuso al país regular de manera eficaz las relaciones público y privadas y también entre política y negocio. La agenda también la marcó estos días la pequeña Valentina Maureira, de 14 años, quien hizo un dramático llamado vía Facebook a la presidenta de la República. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Así están los temas: eutanasia, interrupción del embarazo, interrupción que propone la SOFOFA, a seguir pagando indemnización por años de servicio a los trabajadores. Total, si la economía baja, hay bono marzo. Bien, ahí estaban los temas entonces para todos los gustos en el ámbito político, erupciones volcánicas, las encuestas. Está lanzada entonces la propuesta para poder analizar. Comenzamos por Hugo Araya. ¿Qué te parece lo que ha ido pasando en la semana, Hugo? También el caso Penta, que todavía está en desarrollo. Tuvo, yo creo, una arista bastante interesante con este liderazgo que tomó el fiscal nacional, una cuestión inédita, una facultad que tenía excepcional y que no sé si es bueno o malo como para alargar la discusión, porque claro, él quiere demostrar transparencia a través de esto, porque también viene toda una lista política que va a venir seguramente en las próximas semanas, pero parece que el Ministerio Público per se, sin el fiscal nacional, no logró garantizar transparencia y tuvo que ir el propio jefe del Ministerio Público a hacerlo, ¿no? Fíjate que yo he puesto este caso haciendo una analogía con lo que podría pasar en el Mercurio La Tercera. Sería bien extraño que Edward, por ejemplo, fuera todos los días a hacer la editorial del Mercurio, o lo mismo ocurriera en La Tercera. Es una situación que a veces uno dice hasta dónde están los límites de las delegaciones de competencia en determinados personajes.
Yo veo una señal positiva y negativa en el hecho que el máximo jefe del Ministerio Público se haga cargo de esto, porque de una u otra manera también se van despejando suspicacias. Hoy día, sin ir más lejos, se está trabajando en el tema de los 10 imputados, de las 10 personas que están de una u otra manera involucradas en el tema. Pero yo creo que la presidenta lo dijo también en esa intervención, aquí hay que transparentar hoy día prácticamente todo, pero que es un buen ejercicio y en la medida que la gente crea que estos ejercicios son favorables para impregnarle mayor probidad y transparencia a nuestra sociedad, son señales que son bienvenidas. Vamos a ver cómo se proyectan en el tiempo. Creo que no estuvo en la nota, pero también sería interesante abordar lo que dijo el presidente de la Corte Suprema respecto a terminar con los fueros y todo tipo de fueros. También es una medida que desde el punto de vista ciudadano ha sido muy bien recogida. Ya me voy a referir a otras cosas, a lo de Sofofa, que me parece bastante impresentable y bueno, interesante el análisis también que mezcla un poco la efervescencia de un volcán con la efervescencia social también que existe hoy en Chile. Ahora, Pato, la gente probablemente con tanta información, que sabemos que la paradoja es que mucha información se convierte en ruido finalmente. Se entiende el caso Penta, pero ¿cuáles son tal vez los tips que hay que rescatar a tu juicio de lo que está ocurriendo a nivel político y judicial? Yo creo que un elemento importante, y lo que dice Hugo también con respecto a lo que al golpe de timón en alguna medida que hizo el fiscal nacional, tiene que ver con un aspecto relacionado con los conflictos de interés. Él en el fondo vio que había mucho cuestionamiento con respecto a los nuevos fiscales que estaban, los metropolitanos, el fiscal metropolitano norte y el oriente, con respecto a los conflictos de interés que podían tener con respecto a Sokimich o con relación a Carlos Montes por los políticos involucrados. Entonces eso es bastante importante porque en el fondo muchas veces los cargos y las personas que están en las instituciones van socavando con su actuar la confianza en las instituciones, y es lo que quería rescatar en alguna medida, más allá del otro análisis que se quieran hacer, es la institución del Ministerio Público que no estuviera permeado, y en ese sentido una información que ahí no ocurría, que no apareció, es lo que ocurre con las movilizaciones en Salamanca, en Caimanes, donde se ha empezado también a cuestionar el nivel de cobertura que han tenido los medios de comunicación de un conflicto territorial, particularmente en lo que tiene que ver con los conflictos de la gran empresa de Luxi, del grupo que es propietario de la minera de los Pelambres, y específicamente lo que pasa con Canal 13 y la poca cobertura que le ha dado no solamente al involucramiento de la ciudadanía en el caso de Caimanes, sino que también en otros aspectos donde Luxi ha estado en la palestra, en el caso Cabal, en lo que ocurre con Antofagasta también. Entonces, esos temas yo creo que tienen que ver con los conflictos de interés y la concentración del poder, que es un elemento que trasunta todas las situaciones que han ocurrido en el último tiempo. Ahora no hay claridad cómo va a ser este marco normativo que recién la presidenta anunció en estos días y que convoca a un consejo de expertos, como ha sido la tónica también en este gobierno, en los anteriores también, para poder resolver temas como la educación o en este caso la relación negocios-política. Claro, se han conformado comisiones, como bien tú lo dices, en varias aristas que están hoy día en la primera línea, pero en esto yo creo que hay sensibilidades diferentes. Yo el otro día hacía mención a cómo se resuelven los conflictos en Rapa Nui, por ejemplo, donde hay un consejo de ancianos, de hombres muy probos y en los cuales la ciudadanía tiene gran credibilidad, que de una u otra manera van estableciendo parámetros para avanzar en determinadas materias. Yo creo que en el ámbito que plantea la presidenta, en la relación de la política con los negocios o privado-pública, como uno lo quiere interpretar, los límites son mucho más delgados. Yo creo que ahí es complejo para una mandataria, para esta o para al que le haya tocado enfrentar el tema, el poder elegir a las personas que finalmente se van a instalar en una comisión, porque lo que pasa con el caso Penta y otras situaciones dan señales claras de que a veces la plata es tremendamente cautivante y atractiva, y más allá de la militancia o del acervo doctrinario que uno pueda tener, parece que las lucas finalmente son más tentadoras y generan cierto nivel de poder que a veces es imposible de contrarrestar. Sí, en eso de las comisiones, igual lamentablemente lo que hemos visto en los 25 años luego de la dictadura de Pinochet es que estas comisiones siempre han respondido en alguna medida a esta mirada bipartidista. Entonces se considera que teniendo representantes de la derecha y teniendo representantes de la concertación en su momento, la nueva mayoría ahora, estamos listos, y en realidad la sociedad chilena es mucho más amplia que el bipartidismo que se ha visto en las dos coaliciones, y si quiere formar una coalición que tenga niveles de legitimidad, debiera abrirse la presidenta a que no solamente estén contentos RN y la UDI y los partidos de la nueva mayoría, sino que esté también la sociedad representada con organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con otros actores también que le den un poco más de legitimidad a comisiones, porque si no vamos a ver simplemente representantes de lo que tiene el Parlamento, y en el fondo son los mismos en el fondo que en alguna medida están siendo cuestionados por los entonces esas son señales políticas importantes que se debieran dar en estas distintas comisiones, y particularmente en esta donde está el dinero involucrado fundamentalmente en la política. Ahora, ¿cómo ven ustedes el tema de las señales políticas, ya que estaba hablando Patricio de eso, de este comienzo de marzo
eso y lo que va a ser el año para el gobierno, para la oposición, para la gente. ¿Por qué lo digo? Hay una expectativa muy fuerte con este gobierno. Las reformas que ha planteado, que ha costado que se puedan socializar, que la gente las pueda entender primero. Y segundo, tiene que ir batallando no solamente con ese entendimiento social y político de lo que está haciendo para ver el impacto que va a tener finalmente, sino que tiene que ir parchando ya la estructura que ha ido fisurándose en términos de lo que son estos escándalos. Hace un tiempo atrás pasó con el tema de los negocios en el caso de la Polar, por ejemplo, que afectó incluso a representantes del gabinete de Sebastián Piñera. Sí. Hoy día ha ido tocando tangencialmente a algunos ministros como el ministro Undurraga, muy también en bajo perfil respecto de todo el caso Penta. Pero ¿cómo ven la señal de ir desarrollando el gobierno con la expectativa ya difícil de avanzar las reformas, con cambiar el establishment finalmente? Claro, yo creo que las reformas van a seguir un cauce en términos de estrategias comunicacionales. Lo que sí yo siento que acá marzo partió mal desde el punto de vista mediático, cuando la presidenta no se le ocurre nada mejor que guardar silencio durante, creo, casi una semana respecto a la situación de su hijo. Se le armó un diseño, un modelo para que en la moneda de ella, una vez que retornara de su descanso, se refiriera al tema, y ahí se perdieron días valiosos que además generaron fricciones en el propio gabinete y fricciones en la propia nueva mayoría. La postura del presidente de la ADC, la postura incluso de algunos ilustres o emblemáticos del Partido Socialista fue bastante claro. Aquí hubo un mal diseño o una mala manera de enfrentar el tema, y yo creo que ni todas las repercusiones negativas de Penta vinculadas a la oposición fueron lo suficientemente poderosas para mitigar la bofetada que le generó también Sebastián Dávalos a la coalición gobernante. Sí, en realidad... y a su madre también. Sí, lamentablemente lo que uno ve y lo que la ciudadanía muchas veces percibe, y uno mismo percibe, es que se dan explicaciones para la televisión, muchas veces los políticos, y uno sabe que no tiene nada que ver lo que están diciendo con lo que realmente piensan, lo que hacen. Por ejemplo, cuando los resultados de la encuesta de IMAC, la última encuesta... Lo sube por la prensa, fue la que quedó de la presidenta. Y dicen, por ejemplo, no, nosotros no gobernamos para la encuesta, ¿cierto? Gobernamos para el país. Pero toda persona sabe que obviamente un gobierno y una coalición, la derecha, la nueva mayoría o cualquier, les interesan los resultados de la encuesta, lo analizan y hacen acciones vinculadas a cambiar con respecto a eso. Yo creo que en el caso de lo que pasó con Cabal, donde la presidenta en el fondo actuó en alguna medida más como madre, porque cuando se refiere al tema como general, habla de las modificaciones, pero no dijo, por ejemplo, que le parecía impresentable lo que había hecho su hijo. Y eso tenía que haberlo hecho, porque no era su hijo como hijo. Porque algunos derechamente esperaban una disculpa. Si Sebastián Dávalos estaba, no sé, pues ella le encargó administrar las cosas en la casa, da lo mismo, en realidad es cosa de ella, pero estamos hablando de donde él tenía un cargo público también, y donde se estaba permeando el hecho de que podía haber utilizado eso y su cercanía con la presidenta para poder acceder a un crédito que más aún tiene que ver con información privilegiada. Entonces muchos elementos que son complicados, y yo creo que en ese sentido estamos esperando mucho que venga uno de los temas más importantes que debiera ocurrir en este gobierno, que es la definición sobre el mecanismo, creemos muchos, para definir la nueva constitución. Y eso es algo importante. Por ejemplo, ahora tiene que asumir Alfonso Durresti en la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado, quien es uno de los que ha estado liderando desde el Parlamento la Asamblea Constituyente, y es un elemento importante, aspecto que cruza todos los otros elementos, porque sabemos que muchas modificaciones estructurales pasan por la Constitución y no solamente por la ley. Interesante lo que dice Pato, porque además asume Patricio Walker, nuestro senador, como presidente de la Cámara Alta, y también ahí se pueden generar algunas expectativas en torno a temas macro, a temas nacionales. Sabemos que no es muy cercano a la Asamblea Constituyente, porque claro, por opción política por lo menos... Pero se puede generar este pimponeo de ver de qué manera se le mete presión a Patricio para poder también hacerse cargo, o empoderarse, como dicen algunos, de estos temas más ciudadanos y no de lo doctrinario político tan tradicional. Entra Patricio Walker, sale Isabel Allende, y claro, están estos temas de... Estamos invitados todos al cambio de mando, sí. ¿No le llegó la invitación? No, pero seguramente la vamos a comentar. Que solo la invitación. Interesante lo de Isabel Allende, que al invitado de hoy le podremos preguntar con respecto a eso, de lo que pasa con el Partido Socialista, porque ahí está la guerra entre Escalona y Isabel Allende, esto de que la presidenta Bachelet le entregue eventualmente la banda a la hija de Salvador Allende, con toda la épica que hay. Yo creo que es un tema a discutir también con respecto a cómo se van poniendo las fichas para... Oye, bien rápidamente, el tema de Villarrica, impactante el tema de la erupción, pero también yo creo que ha quedado en evidencia una señal poderosa a la luz de todas las tragedias naturales que ha tenido este país. Algunos dicen que la presidenta es yeta, lo dicen muchas personas, siempre le ha tocado iniciar su gobierno o dejar su gobierno, pero este tipo de cosas. Piñera, pero
tratando de ser objetivo, la reacción en Villarrica, de los organismos de emergencia y de la ciudadanía fue bastante buena, digamos, no se produjo ninguna situación de alto riesgo. No, Internet. Sí, muchos memes, pero además incluso si uno ve las notas internacionales, que yo al menos revisé algunas, cuentan o relatan este hecho como un atractivo turístico para muchos turistas que estaban en la zona de la novena región, de la región de la Araucanía, extranjeros por cierto, lo veían como un atractivo. Eran los habitantes de ahí los que efectivamente estaban más preocupados, que es lógico. Ahora, hay temas como esos, y seguramente los vamos a seguir discutiendo durante el año, que aparecen en la nota, como la eutanasia, la interrupción del embarazo, que también es un proyecto que está manejando el gobierno, y obviamente en lo económico y laboral, lo que está planteando la SOFOFA, la reforma laboral, de terminar con la indemnización a los trabajadores de un mes por año cuando son exonerados. Esa medida ha sido súper comentada también en las redes sociales y, bueno, absolutamente impopular desde la mirada ciudadana, porque hoy día uno, más allá de dónde se desempeñe, más allá del estamento al cual pertenezca, más allá de lo que gane o cómo viva, siempre está como muy institucionalizado en el ADN de todos los trabajadores y trabajadoras esto de que si en cualquier momento te exoneran, te despiden, te sacan de tu trabajo, uno recibe esta compensación, que uno la entiende como un cúmulo de méritos que se traducen en un pago por decirte muchas gracias, pero ya no más. Lo de la SOFOFA es radical, o sea, terminar con esto es como, wow, súper. ¿Y de qué manera se enfrenta ese paradigma de decir, ya, trabajé 10, 15 o 20 años, da lo mismo, y el día de mañana, ¿cómo me las bato económicamente? ¿Será suficiente el seguro de desempleo? Uno podría decir, exacto, el seguro de desempleo. Yo creo que un elemento importante es que la discusión sobre la reforma laboral tiene que ver con un componente político, pero también comunicacional masivo. Entonces, ¿qué ocurre? La ofensiva para la reforma del Código Laboral se ha dado fundamentalmente desde las organizaciones de los sindicatos, ¿cierto? La CUT fundamentalmente, la toma el gobierno, y en realidad la SOFOFA estaba como a la defensiva, recibiendo, y a lo mejor puede ser una apuesta de decir, pasemos a la ofensiva, pongamos este tema y por último debemos después a una negociación y conversión de que ya nosotros quitamos esta propuesta, pero ustedes bájense también. Entonces hay que verlo también en ese contexto, porque en el fondo si hubiera estado recibiendo, tendrían que solamente haber estado respondiendo a las peticiones que se hacen desde las organizaciones de sindicatos, pero ellos ponen un tema en la mesa complejo con la finalidad de poder negociar en alguna medida para que no les quiten todo. También un aspecto político que tienen que ver. Algo similar fue la reforma tributaria. Históricamente hay que también recordar que antes la indemnización por años de servicio no tenía tope, se pagaba de acuerdo a la trayectoria laboral. Ahora son 11 y hay mucha gente que se replantea desde el día o desde el año 12 seguir o no, incluso se negocia con los empleadores muchas veces. Oye, ¿sabes, Claudio? Yo no voy más en la opinión pública después de 11 años de panelista, ¿qué tal si negociamos? Claro. Eso era muy utilizado, entonces ahora la sensación de desamparo va a ser y el tema es complejo porque en el fondo todos estos temas vinculados con la flexibilización laboral y otros aspectos siempre por lo menos algunos gobiernos han puesto en el ámbito de la agenda pro crecimiento. Y en el fondo el problema de la SOFOFA que no está discutiendo ahora la agenda pro crecimiento, están hablando de la agenda laboral, de un ámbito en el cual obviamente para ellos es complejo. Entonces por eso a lo mejor este tema de ponerlo en la ofensiva para llevarlo al ámbito más de... Porque la discusión va a ser siempre, no, si ponen mucha restricción al final no va a poder haber empleo, que hemos escuchado siempre los grandes empresarios. La encuesta o los estudios en Chile señalan que el tiempo que pasa desde que uno es exonerado, renuncia o lo despiden de un trabajo hasta que encuentra otro es bastante extenso, no es 1 o 2 meses, dependiendo del tipo de actividad que uno se realice, técnica o profesional, va desde los 6 meses en adelante, así que no es una cuestión fácil a veces estar medio año o hasta un año desocupado en condiciones económicas estables, digo, me imagino que en condiciones de complejidades puede ser incluso más. Sí, lo interesante es que en este tema la discusión de la agenda laboral se nota más nítidamente que en otros ámbitos, más nítidamente el clivaje, la distinción izquierda y derecha tradicional, ¿cierto? Vemos que la sectores de derecha más con el tema del crecimiento, el empleo, el emprendimiento privado, y la izquierda más tradicionalmente con la defensa del trabajador, como son los ámbitos. Entonces es como siempre unas discusiones tradicionales con respecto a las que se han dado históricamente, por lo menos en Chile, con respecto al tema izquierda-derecha, tradicional por lo menos. Temas sin duda en desarrollo que vamos a seguir abordando en los siguientes programas. Tenemos, Patricio, frase para ir bajando ya a lo regional. Por cierto, y vamos ahora entonces a analizar una cita de unas palabras a nivel regional con la finalidad de poder hacer análisis y las interpretaciones que se dan respecto a los actores que están en la discusión pública. Hemos visto serias falencias en torno a generar una cohesión interna, y esto debido a la falta de liderazgo de la primera autoridad regional.
lo que también ha impedido un manejo adecuado del aparato público y una comunicación efectiva de las reformas y políticas públicas. La ausencia de un liderazgo político comunicacional efectivo ha sido un problema sin solución durante este año de gobierno. Y ahí teníamos al alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, con una polémica frase. Bueno, en realidad bastantes veces ha señalado lo mismo, lo está reforzando en este momento. ¿Y qué les parece a usted esto? Porque esto se cruza en alguna medida con la discusión que hubo hace un par de semanas también, cuando hizo unas declaraciones en contra de algunos militantes del Partido por la Democracia. Se cruza también con la situación judicial que está viviendo el alcalde, con los resultados que tiene que darse esta semana también con respecto a si se anula o no se anula el juicio. Entonces, ¿qué les parece lo que ha dicho el alcalde respecto a la máxima autoridad regional? Mira, yo en lo personal creo que Luperciano Muñoz, como alcalde de Chile Chico, ha sido siempre un actor relevante en lo político mediático. Como tú mencionabas, en los últimos días ha disparado contra la intendenta, contra el Ceremi de gobierno, que un ratito más lo vamos a tener aquí como invitado, también con sus militantes del PPD, digo porque él era finalmente de esa coalición o ese partido político y ha estado bastante al margen de aquello, más bien se ha definido como un bacheletista más que de la nueva mayoría o del PPD. Fue presidente del PPD. Él es trotskista, una vez lo dijo. Trotskista, ya. Sí. Y también en los últimos días, con el último nombramiento en Junaev, con la salida de Eduardo Ulloa en la dirección regional, ahora Marcio Villouta, también ha manifestado sus dudas sobre el sistema de concurso de alta dirección pública. Ahora, él constantemente está intentando pautear, yo creo, el relato político de un gobierno, ya sea el anterior, o el anterior de Bachelet. Creo que él hace una muñeca política que a veces le resulta y a veces no. Hoy día yo lo veo bastante más atomizado en su discurso. Recordemos que otrora estaba con René Alinco, el diputado también PPD, que hoy día no está en carrera, al menos dicen que vuelve, pero creo que sigue su modus operandi sin lograr el efecto que tuvo en algunos tiempos pasados. Igual él pone el dedo en la llaga en temas que son, a mi juicio, muy privados, más allá de lo que gane un funcionario público. A veces uno lo puede obtener vía transparencia. Creo que no es la forma de ventilar información que no sé si será relevante para la comunidad. Él podría también decir, como alcalde, yo gano tantos millones y nunca he tenido, digamos, lo que yo denuncio respecto a los demás, que es un acomodo, un mejoramiento de grados que finalmente le salió el tiro por la culata. Como él también se asocia o negocia sus comunicados con un periodista que doctrinariamente no es de su corral. En fin, son varias cosas que uno podría mencionar. Yo lo noto un tanto misógino con la intendenta. Creo que este afán de atacarla a ella tiene muchos ribetes de intolerancia para con la mujer. Tiene un tema personal muy, muy complejo con ella, con la pareja de la intendenta, con parte de la cúpula del PPD. Creo que está enojado profundamente con su colectividad, porque sigue siendo militante, o sea, más allá de la situación que le tocó vivir. En fin, hay varias cosas, demuestra un poco de inseguridad y claro, aprovecha esta cobertura mediática que es atractiva a veces para también poner el dedo en temas interesantes. A mí me hace mucho sentido lo que él dice respecto al tema de la alta dirección pública. Para el grueso de la ciudadanía, si usted no se ha enterado, nombrar un ingeniero forestal a cargo de la Junaep parece un poquito, a lo menos, raro. Pensando que ahí estaba, por ejemplo, como candidata Verónica Melo, que fue ya directora de Junaep, es una asistente social que tiene una formación académica riquísima. Estuvo Urrutia también, el eterno candidato en varias ternas, es el demócrata cristiano, el administrador público, pero parece que su partido lo castigó y finalmente se favoreció a quien uno piensa, claro, está más como para irse a CONAF, al Ministerio de Agricultura, al Infor, en fin, pero no a la Junaep. Ahí yo creo que la duda que queda... No porque sea un incapaz, sino el tema de la formación. En el fondo es si es una acción política particular para poder desfalcar en alguna medida a la intendenta o generar unos cambios en el fondo cuando se tengan que hacer algunas modificaciones en términos de gabinete a nivel regional, o es parte de una estrategia también, como se ha planteado, con respecto al posicionamiento para las futuras elecciones parlamentarias. Se ha planteado que el alcalde de Chile Chico quiere tener algún escaño a nivel de representación en el legislativo, y ahí como que no queda claro. Ahora, lo que hay que tener en claro es que tanto Luperciano Muñoz como René Alinco como Óscar Catalán siempre han sido actores de la política que son confrontacionales.
O sea, es un dato de la causa y en el fondo muchas veces uno entiende que no necesariamente la gente dice no, la gente no quiere votar por gente que es más confrontacional, más directa en este sentido, porque hemos tenido al alcalde de Aysén como alcalde, a Óscar Catalán, ¿cierto? Ya salieron por Aysén, la comuna de Aysén, a René Alinco, que todos sabíamos cómo era, también salió elegido la primera vez. Entonces, a veces la región de Aysén parece que este tipo de estrategias en alguna medida también surten algunos resultados. La crítica de fondo de Luperciano, más allá de que hemos analizado nosotros su personalidad o su conducta, apunta precisamente a una supuesta falta de liderazgo de Jimena Órdenes al frente del gobierno regional. Eso es súper relativo, subjetivo, o sea, ¿cuál es la evaluación que se hace y quién la hace para ver si ha faltado o no liderazgo? Si uno analiza la prensa, más allá de la tendencia, yo creo que la intendente ha tenido apariciones que tienen que ver un poco con la política general del gobierno, no está ni más ni menos que otros intendentes o que otras autoridades. El punto es por qué viene de Luperciano Muñoz la crítica y tal vez no de otros actores de la propia coalición gobernante. Es ahí donde también hay un elemento de suspicacia. Pero la pregunta es, el intendente, cierto representante, el presidente de la República, en este caso de presidenta, tiene que tener un liderazgo también al interior de su coalición. En el caso de los presidentes siempre se ha dicho que así, son los presidentes, además de ser el presidente de la República, el ejecutivo, tienen liderazgo sobre la coalición y se les pide que aglutinen, como a Ricardo Lagos, como a Michelle Bachelet. Pero en el caso de los intendentes se les puede exigir también, como pasó con el gobernador de Coyhaique, que en algún momento llamó al orden a la nueva mayoría, ¿sí? ¿Se les puede exigir eso? ¿Tiene esa responsabilidad? Es que yo no sé, yo creo que aquí hay una arista pública y una arista que es súper privada. Yo creo que la intendenta tiene que tener, por cierto, una especie de permanente diálogo con los presidentes de los partidos. Los partidos a la vez tienen que estar permanentemente dando cuenta de cómo es la relación de ellos con la representante del Ejecutivo. Eso no se ventila públicamente, no es tema de noticias, de informativo, de notas, pero no lo sé, aquí hay un análisis que yo creo que hay que hacer más en profundidad. Por lo menos había harto. Pero también si uno piensa en la estrategia de Luperciano, cuando el gobierno toma nota de esto, y este personaje que es, no, mire, el alcalde de Chile Chico, una comuna, es como un caudillo, ¿no? Como lo es Catalán en Aysén, como lo fue Alinco en algún momento. Y estos caudillismos muchas veces son, como dicen, no me acuerdo el concepto metafórico, pero son representatividades o representaciones, perdón, que tienen que ver un poco con este afán de apoderarse de estos espacios mediáticos. Pero salen elegidos. Y vuelven a ser. Pero si nadie cuestiona la popularidad de Luperciano Muñoz, nadie ha dicho en ningún medio Luperciano Muñoz fue electo de mala manera o carrea gente de Argentina, en fin, más allá de que se comenta en el propio territorio. Pero nadie está poniendo en tela de juicio que él sea alcalde. Eso es así, es un hecho de la causa. Pero insisto, no sé cuál es la especie de obsesión que él tiene con la intendente. Bien, yo, continuamos. ¿Verdad? Vamos ahora a ver una nota. Vamos a ver una nota, si me acuerdo, vamos a ver nuestra nota regional para ya adentrarnos en temas territoriales y para también invitar a este espacio de conversación a el Seremi de Gobierno, el portavoz del oficialismo, al vocero del Ejecutivo, a Jorge Díaz Guzmán. Vamos con la nota primero y luego ya nos adentramos para conversar también con el Seremi de Gobierno. A nivel regional, como todo el país, también comenzaron las clases y todo parecía volver a la normalidad. Bueno, casi todo, porque no es normal que el tío del furgón tenga tanta pinta y la policía sea tan esponjosa. El furgón escolar ideal es aquel que cuenta con todas sus medidas de seguridad. Y además es aquel que mantiene toda la documentación al día. Eso sí, continúan en Coyhaique los cambios en el gabinete, pero no hay cambio de gabinete, porque luego de la renuncia del Seremi del Trabajo de la gobernadora de Aysén, dejaron el barco los directores de Cernatur y Serviu. Ahora saltó por la borda el director regional de Junaep, Eduardo Ulloa, y entró al timón Marcio Villouta. También hubo cambios en la Corte de Apelaciones de Coyhaique con la entrega de la presidencia de Alicia Araneda al ministro Pedro Castro. ¿Y en la alianza? Bueno, en las visitas tampoco nos quedamos cortos. Vino a Tortel y a O'Higgins el ministro de Energía Máximo Pacheco. Luego arribó a la zona el rector de la Universidad de Chile y hasta el comandante en jefe del ejército estuvo en Coyhaique.
Bien, pues me corresponde a mí retomar el hilo conductor de este programa de opinión pública que ha estado desde mi perspectiva bien entretenido, y bueno, estamos ya junto a Jorge Díaz Guzmán, el Seremi de Gobierno, para analizar algunos de los temas que nosotros desde lo personal, por cierto, instalamos. Son opiniones absolutamente particulares, la de Claudio, la de Patricio y las mías. Podrán gustarle o no el Seremi, pero es la dinámica y es la intención de este democrático programa de conversación. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por aceptar nuestra invitación. Te vi tomando hartos apuntes. Vamos directo a los apuntes, pues, ¿ah? Bueno, Claro. muchas gracias. Un saludo a todos quienes ven este programa, que considero que es un buen aporte al debate democrático que debe haber en todas las comunidades. Por lo tanto, le felicito por la iniciativa a Claudio, a Pato y a Hugo, naturalmente. Y claro, yo creo que una de las cosas que se echa de menos en la vida pública es el debate, la confrontación de ideas, y estos espacios naturalmente contribuyen a que la opinión pública tenga diferentes miradas respecto de lo que está ocurriendo tanto en el país como en la región, y por lo tanto creo que debiéramos incentivar este tipo de programas. Y claro, ustedes han emitido, y he estado escuchándolo con mucha atención, una serie de juicios, opiniones que son propias del ángulo en que ustedes están viendo la cosa pública, ¿cierto? Y de lo que ocurre en la región fundamentalmente. Y hubo en un pasaje, y como lo dijo un ministro ahí en la revolución del 91, era que no, yo naturalmente voy a defender la crítica que se hace respecto al liderazgo de la intendenta Jimena Órdenes, crítica que hizo Luperciano, que ¿no? me parece injusta, porque un liderazgo no significa estar yendo adelante y un grupo de personas, ¿cierto?, adherentes, siguiendo los pasos o replicando sus dichos. El liderazgo de una intendente, en este caso de la intendente Jimena Órdenes, tiene que ver con el cumplimiento a la tarea que se le encomendó, que en este caso es desarrollar los distintos planes, proyectos, programas, ejecución presupuestaria de la región de Aysén, que si uno hace un análisis respecto de lo que ocurrió el año 2014, naturalmente desde marzo a diciembre, naturalmente que todos los números son azules, y la región evidenció un crecimiento, por ejemplo, del 6,4% durante el año 2014, del crecimiento de la riqueza, digamos, de cuánto participamos en el desarrollo económico del país. Como región, digo, y también, por supuesto, llegamos al 100% de la ejecución presupuestaria, que además fue histórica, porque llegamos a casi 200.000 millones de pesos durante el año 2014, que vamos a incrementar al menos en un 30% durante este año 2015. Se logró instalar el Plan Especial de Zonas Extremas con un conjunto de proyectos que hubo que diseñar. O sea, cuando nosotros se nos plantea el Plan Especial de Zonas Extremas, hubo que hacer un listado de proyectos nuevos, 170 proyectos que tenían impacto o que deben tener impacto en el desarrollo de la región, donde casi un 54% tiene que ver con conectividad virtual, aeroportuaria y física. Y naturalmente que rediseñar todo el plan estratégico de salud pública, donde hoy día hay médicos donde nunca los hubo, como en Guadal, como en Cochrane, o sea, como en Tortel, como en Villa O'Higgins, dentistas en localidades isleñas. Es decir, hay un conjunto de cosas. Lograr el acuerdo en la Cámara de Diputados, tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Hacienda, respecto del proyecto de ley que va a dar vida a la universidad estatal, pública y autónoma, la primera después de 47 años en el país, en esta región de Aysén, naturalmente que son logros que hacen que la visibilidad de la intendenta sea quien efectivamente lideró esos procesos. Por lo tanto, sería injusto decir de que no hay liderazgo cuando todos los ámbitos. Ahora, si tú lo quieres poner en el ámbito político, en la trinchera desde donde hablan, sí, pero entendiendo que no. La lógica política es cumplir el programa de gobierno, y que eso, a la luz de las cifras que usted menciona, se están realizando. También hay que hacerse cargo, o cómo se hace cargo el gobierno en la región, de la sensación térmica, pasando primero por la última DIMARC, donde la presidenta ha tenido un costo político, parece, no
no por hacer malas cosas, precisamente por avanzar en estas políticas que parece que todavía el debate ha estado muy a flor de piel y no muy entendido o cohesionado a nivel social nacional. Y en lo regional, la evidencia de esa sensación térmica está en los mismos partidos de la nueva mayoría que han levantado críticas a distintos temas de nombramientos, por ejemplo, que son las personas que están llamadas a cumplir este rol político de cumplir con el programa de gobierno, y que de alguna manera de ahí entendemos, o entiendo yo en lo personal, se toma a Luperciano Muñoz, el alcalde de Chile Chico, para hacer estas críticas. ¿Cómo se hacen cargo de esa sensación térmica? Pero ahora, ¿quién puede decir que esa sensación térmica a la cual tú te refieres que tiene que ver con una encuesta nacional, ¿cierto?, que es Adimar o el CEP o la misma CADEM que hace semanalmente? Fíjate que esa fotografía respecto de la región de Aysén tiene 0 preguntas. Por lo tanto, nadie puede decir con rigor científico, ¿cierto?, con guarismo ahí a la vista, que hoy día tanto la intendente, el equipo de gobierno o la propia presidenta de la República tienen los mismos guarismos que se reflejan en esas encuestas que no consideran la opinión de los ciudadanos de la región de Aysén. Por lo tanto, hoy día hablamos en función de sensación térmica, como tú bien lo señalas, pero todos los números que yo muestro o que pueda mostrar la ejecución del gobierno en la región son absolutamente positivos. Incluso más, se hizo una encuesta del PNUD que uno puede decir de que, pero que sí efectivamente tiene que ver con la región de Aysén, donde establece los grados de felicidad, que es una medición, ¿cierto?, un tanto sui generis para, a lo mejor para algunas personas, pero se hace en muchas partes y se mide con la misma vara a todos, digamos, y la región de Aysén de 1 a 7 está en el 7,6, es decir, hay satisfacción también social respecto de lo que ocurre en la región de Aysén. Demasiado felices. ¿El 7,6? Somos. Que un poco infeliz. De 1 a 10, de 1 a 10. De 1 a 10. De 1 a 10, por eso. No, de 1 a 10. Ya. Hubo un elemento porque en el fondo, y un poco la consulta que yo hacía, es que se le puede pedir a un intendente también ser un referente, un líder de su coalición, porque recordemos que las coaliciones no solamente tienen la finalidad de cumplir ciertos programas, sino que también quieren proyectarse en el tiempo, lo cual implica obviamente sensación electoral. Pero ahí te quiero hacer una consulta, Jorge. Yo creo que ahí tú pones el punto, porque yo creo que se va a medir el liderazgo de la intendente y del equipo de gobierno una vez que concluyan las primeras mediciones, los primeros desafíos políticos de la coalición que van a ser las elecciones municipales. No, pero ahí muy tarde, porque la idea es que como coalición puedan hacer un análisis previo de evaluación antes para ir enmendando, para ver si se pueden hacer algunas modificaciones, porque el próximo año tenemos elecciones municipales y obviamente la intendente, y es lo que vimos con Cristian López, que en algún momento llamó al orden a la nueva mayoría con respecto a las discusiones que habían sobre la nominación de Paz Foyce, que entonces él asumió ahí como un rol también de líder político en alguna medida. La intendenta, en el fondo, no la hemos visto, no la hemos escuchado hablándole a la nueva mayoría, hablando con respecto a las nominaciones. ¿Tú crees que le corresponde ese rol o simplemente tiene que preocuparse la tabla Excel de cómo íbamos cumpliendo un poco los aspectos presupuestarios? Por eso digo yo que son dos planes. La medición del liderazgo político al cual tú te refieres, naturalmente la medición está en los resultados electorales de un proceso que vamos a vivir el próximo año, que son las elecciones municipales. Buena la encuesta. Ahora y una encuesta si es que lo hubiera. Pero nosotros como gobierno, liderado por la intendente Jimena Órdenes, mantenemos reuniones permanentes. La última fue el sábado recién pasado con la nueva mayoría, donde discutimos este tipo de temas. Ahora, nunca la prensa nos ha consultado respecto de qué ocurrió con esa reunión, la que hubo en enero, la que hubo en febrero, la que hubo en diciembre. Pero hay una periodicidad, Jorge. Hay una reunión. ¿En todos los partidos? Todos los partidos, por supuesto. Es la nueva mayoría hoy día. Y cada cierto tiempo un partido la lidera y nos puedes contar sobre cómo fue la última conversa, ¿no? Muy buena. Porque nos van a invitar y después nos van a decir, la idea es que nos cuentes qué pasó, más allá del dato de que la hicieron. Claro, pero ahí conversamos naturalmente respecto de cómo los distintos foros donde están representados los partidos de la nueva mayoría, cómo son los municipios, los consejos municipales, el consejo regional, ¿cierto? Tenemos ahí alguna articulación que nos permita efectivamente ser gobierno como el de la presidenta Bachelet, que tiene mayoría en los dos hemiciclos más importantes, excepto el país, que es la Cámara de Diputados y el Senado. Y por lo tanto lo que nosotros esperamos ahí, y por eso es que hoy día nosotros cuando vemos la aprobación de los proyectos en el Consejo Regional, ¿cierto?, donde se discuten una parte de los proyectos de la inversión pública regional, un poquito, casi el 40% del presupuesto de la región se discute, se sanciona en el Consejo Regional. Hemos tenido en gran parte
hubo ahí un ruido más bien territorial, pero no político, respecto de algunos proyectos, pero en general todos los proyectos que presenta el Ejecutivo, que es el que tiene iniciativa y la facultad para hacer la cartera que se discute en el Consejo Regional, han sido aprobados. Yo quería preguntar, primero hacer una reflexión. Creo que el gobernador López llamó a la calma efectivamente porque estaba de por medio una camarada. Yo creo que es un dato no menor. Él finalmente lo que trató de hacer es mitigar el impacto mediático en contra... No se habla como gobernador, como intendente, o como demócrata cristiano. Claro. Yo tengo acá unos par de tips. Y efectivamente comparto un poco con Claudio esto de que la intendenta tiene un liderazgo político que tú destacas, Seremi, al interior del gabinete y con los partidos, que puede ser súper poderoso, contundente, pero la sensación con la cual se queda la gente, por ejemplo, respecto a los emplazamientos que se le han hecho a tu colega del MIMBU, al que le han hecho bullying permanentemente los comités de vivienda por su mala gestión, la intendenta no ha dicho nada. Respecto a un director del Servio que tuvo que renunciar porque lo formalizaron en Arica, la intendenta no ha dicho nada. Respecto al caso de esta mujer que reclamaba la devolución de sus hijos, un tema judicializado, estamos de acuerdo, pero tampoco hubo de parte del gobierno palabra alguna. Y llevamos más de un mes sin Seremi del trabajo y tampoco hay una explicación, por lo menos políticamente, para decir por qué el cargo todavía está acéfalo. O sea, hay temas que a la gente... La gobernadora Aysén que hay temas que a la gente le interesa saber y naturalmente le interesa porque ve la intendenta una líder, ¿me entiendes tú? Más allá de que ella delegue en los sectores, que suele decirlo, ella delega en los sectores, pero ¿a quién más, sino a quién más que en este caso a ella, preguntarle lo que pasa con un Seremi? Solamente con un hecho, respecto del MIMBU. En el caso del MIMBU surge un problema, ¿cierto?, a propósito de 248 familias que tienen que ver con uno de los proyectos del sector escuela agrícola. ¿Qué es lo que hizo la intendenta cuando vio ese problema? Tomó el avión, invitó al alcalde, se fue al despacho de la ministra, solucionó el problema, llegó con la solución para acá, le dijo: señores, está solucionado el problema, hoy día está en ejecución. Se entregó el terreno y la empresa tomó posesión del terreno para hacer las casas. Eso es liderazgo, solucionar el problema. Y aparte de eso, ¿cierto?, renuncia o tuvo que renunciar el secretario, el director del Servio, ¿cierto? Se instaló una persona con experiencia para que lo subrogue. Que renunció ayer. ¿Ya? Y no, yo estuve con él ayer en la entrega de 90 casas más, que también... Renunció Ismael Infante. Ismael Infante. Y por lo tanto el liderazgo se expresa de esa manera. Ahora, a lo mejor otros quieren un liderazgo de que grite, que golpee la mesa, que tome la... ¿Tú consideras que yo creo que las cosas son de otra manera? Espérate, es un tema del mismo. Política, cortito, discusiones políticas da la impresión de que en el fondo consideran que es inocuo, que toda la discusión que hubo con Aysén, con la gobernadora Aysén, es inocuo y no toman carta en el asunto. A lo mejor toman internamente y uno no lo sabe, pero la ciudadanía ve que en el fondo no hay un pronunciamiento público. Entonces, ¿tú crees que magulla o lesiona en alguna medida la visión del gobierno acá, toda esta controversia y que hay entre la nueva mayoría, la discusión entre un sector del Partido Socialista y un sector de la democracia cristiana, principalmente que lo representan en Patricio Walker? Hay una confrontación directa. Todos los días estamos escuchando a dirigentes del Partido Socialista, ex militantes, o sea, militantes, ex mandatarios también que no iban ustedes, y de la democracia cristiana, entre defendiéndose. ¿Y eso no va a haber algo que veamos de parte del Ejecutivo de hacer algo al respecto, o solamente interno que lo van a tratar de manera? Si tú ves la discusión política de los partidos de la nueva mayoría respecto de algunos proyectos de ley que generan algo o algunas visiones distintas, no obstante que están en el programa, al final del día se sancionan de igual manera, ¿cierto? Ocurrió con la reforma tributaria, con la reforma a la educación de las tres... con los matices... Con los matices que corresponden, obvio, es una colisión. Pero ahí no se veía a la presidenta ordenando los partidos, sacando declaraciones por los diarios, ni nada de eso. Yo lo he escuchado diciendo que le pedimos a los parlamentarios que apoyen el programa, y eso es una forma también de bajar la línea. Cuando nosotros decimos que los consejeros regionales, que tiene que ver con los proyectos, pero no los líos internos de los partidos que son propios, que tienen una idea distinta. Los partidos políticos conversan, tienen reuniones todos los días lunes en distintas sedes. A las 6:30 de la tarde se juntan todos los lunes los 5 presidentes de los partidos políticos que integran la coalición en esta región, y ellos discuten los distintos temas. Yo soy informado de las cosas que tienen que ver con el gobierno, y naturalmente los vemos durante la semana con el gabinete y con los actores. En la prensa también los vemos, en todo caso, la discusión. Pero la discusión política respecto de los partidos o la lucha interna que hay en el Partido Socialista, la democracia cristiana, no nos corresponde a nosotros cuando estamos en el gobierno. Sobre Paz Foysic no era una discusión sobre diferencias
diferencia doctrinaria, una discusión sobre una decisión que tomó el Ejecutivo. Pero obvio, cuando la toma el Ejecutivo nosotros nos hacemos cargo de esa decisión. Eso es lo que nos vimos. Obvio, pero nos hacemos cargo de la decisión, la apoyamos, obviamente. El hecho de que el nombre que haya sido nombrado en una gobernación que donde renunció por las razones que todos sabemos, ¿cierto? El caso de Marisol Martínez, y la presidenta dice, la nueva gobernadora, el gobernador es tal persona, el gobierno se cuadra detrás de ese nombre, es obvio. ¿O tú crees que vamos a salir diciendo que no estamos de acuerdo con eso? Si somos el gobierno. Eso sería lo noticioso. Pero obvio. Quiero ir a un tema un poco práctico sobre lo mismo que estamos conversando, porque y aprovecho de dar un saludo también a quienes van a celebrar, a conmemorar un nuevo Día de la Mujer, a todas las mujeres en la región de Aysén, que se va, entiendo... Que son más que nosotros. Son más que nosotros por estadística histórica. Es que aquí no hay... Y acá estamos trabajando para eso. Perdón, una de las críticas que he escuchado, que aquí no hay ninguna. Pero iba a eso porque, no obstante, hay una celebración el lunes, entiendo, y algunas el fin de semana. Hay varias. ¿Por qué hay varias? Siempre se ha tratado de potenciar, incluso articular con el mundo social, con el gobierno. Han habido años que esto ha sido bastante estructurante, orgánico, y a propósito de lo que estamos conversando, parece que aquí cada uno va con su propio tren, el sector público o el gobierno, los trabajadores, la CUT o la NEF, están por carril separado. Eso evidencia de alguna manera, a la luz de la gente también, en los países totalitarios siempre hay un solo acto, el día del 1 de mayo, el día de la mujer, el día de Pero otro año se Pero acá hay una celebración oficial que la organiza el sector, ¿cierto? Y que invita a distintos actores que tienen que ver con el mundo de la mujer, donde naturalmente van a ir las máximas autoridades de la región, pero también hay organizaciones de mujeres que hacen otro tipo de actividades. El día de mañana, por ejemplo, la gobernación, que le corresponde como la autoridad que representa en el territorio al gobierno, a hacer un encuentro en la Gabriela Mistral, donde va a haber un encuentro el día 8 de marzo. ¿Pero el gobierno lo va a hacer solo? El gobierno no solo, lo hace con las distintas organizaciones que forman parte de la red de mujeres de los distintos servicios públicos, que hay más de 300 mujeres invitadas en un lugar central de acá ¿Te van a invitar con equidad o para un solo lado? No, una crítica con la ONU Mujer que había. Son las mujeres que trabajan con esas organizaciones de mujeres, el Prodemo, el CERNAM, hay la red Dialoga, no sé, en fin, hay una serie de organizaciones femeninas. La NEF va a hacer un acto propio con sus asociados, es normal, es natural, y habrán otras organizaciones que dirán, vamos a hacer nuestro propio acto de celebración de la mujer, y eso es absolutamente normal, y nosotros lo aplaudimos, de que haya diversidad de actos y donde se van a plantear también temas que son diversos. Y más allá del evento, de la puesta en escena, de la actividad puntual del día, ¿cómo va el tema de la discusión? Yo sé que es un tema nacional, por cierto, sobre la posibilidad de legislar sobre el aborto, que es un tema importante para muchas mujeres, por lo menos, y un tema que... Yo creo que, tal como lo dijo la presidenta, es un tema que requiere debate ciudadano. Una de las características de los gobiernos de la presidenta Bachelet, y yo creo que demostraciones respecto de los temas que tienen que ver con la discriminación o no discriminación de género, tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta que hizo y que fue aprobada en el Congreso, ¿cierto?, con el término del sistema binominal, ¿cierto?, al proporcional, que otro de los logros, uno cuando ve la lista legislativa del gobierno durante el año 2014, hay cosas que son estructurales en la vida nacional, y entre otros donde establece también un porcentaje de género del 40%, por lo tanto ahí vemos que hay una apertura, hay una norma que regula, que de alguna manera exige, que obliga a que precisamente en algunos foros donde mayoritariamente siempre han estado los hombres, también las mujeres ahora con una ley, con una norma puedan estar. Muy bien, estamos ya cerrando entonces opinión pública, agradeciendo, me imagino que es compartido el sentimiento, a nuestro primer invitado en esta temporada. A un año del gobierno de Michelle Bachelet, 11 de marzo. Quedaron temas, sin duda quedaron temas. A mí me gustaría decir algo que ha sido noticia este fin de semana, que tiene que ver con la crítica que hace la Cámara Chilena de Constitución, que muchas veces actúa como campana de resonancia de lo que ocurre en el centro del país. Se los dije una vez, yo soy amigo de muchos de ellos, pero creo que es injusto, porque fíjate que dentro de los proyectos hoy día nosotros, la ejecución presupuestaria así lo demuestra. Este año, fíjate que solamente en el último core tenemos alrededor de
más de 16 mil millones de pesos ya aprobados. Tenemos 4 contratos en la zona norte que tienen que ver con alrededor de 25 mil millones de pesos que están en ejecución. Sí, pero ellos no pueden optar a esas obras. Sí, ellos lo que reclaman son obras chicas para que ellos puedan participar. En las obras chicas, fíjate que solamente en el core del jueves, en la Junta, hay 5 proyectos que son precisamente de envergadura que tienen que ver con las empresas locales. Entonces, se está iniciando ese nuevo proceso de poder hacer licitaciones más pequeñas para la... O sea, es que hay obras de todo tipo. Son pequeños y proyectos de los... Cuando uno... Ellos saben que no pueden tomar las grandes obras viales y están... Y hay proyectos que desgraciadamente se declararon desiertos, como el complejo fronterizo, que son 4.700 millones de pesos, y que veremos ya en una segunda licitación. Ya están en Contraloría para empezar su ejecución los primeros 12 kilómetros sectoriales que tampoco es para obras regionales al sur, y 18 que va a ejecutar con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Son 30 kilómetros al sur, no 12 o 10. Yo estuve con ellos, son 100 en total. Estuve con ellos en el desayuno y les dije, bueno, Pedro Arregá, que el presidente, dice que está todo bien, y Óscar del Río, que es directivo, dice que está todo mal. Entonces, ¿cuál es la mirada gremial? Claro, yo les dije, ¿cuál es la mirada gremial? Porque aquí hay opiniones personales, y ahí como que se encajaron un poco. Pero yo creo que hay mucho desconocimiento. Nosotros tenemos casi pleno empleo, no obstante los 1.000 millones que se dedican. La Cámara Chilena de Construcción, solo en esta región, tuvo números azules el año pasado. Y ellos dependen de un 99% del Estado. Hay discursos que tienen alguna sus bemoles político que oye, ¿puedo pedir yo, no? Perdón, antes de despedir tenemos, como siempre, la agenda de la Biblioteca Regional. Pero digámosle al Ceremi, muchas gracias. Vamos a despedir ya al Ceremi, pero quiero que también conozcan la agenda. Vamos a despedir del programa. Para que manda a sus nietos, si también tiene nietos el Ceremi, así que... o nieta. Bueno, vamos a contarles un poco lo que va a suceder en los próximos días en la Biblioteca Regional de Aysén, la agenda que tiene programada. El 10 de marzo se va a celebrar, como ya anunciamos también aquí, el Día de la Mujer con Jessica Almonacid, quien es presidenta de la ANEF en la región de Aysén. Esto es abierto a la comunidad. El organismo, obviamente... ¿Pero qué va a hacer Jessica Almonacid? De bibliotecas. Va a haber un tema sobre el derecho y la historia. Va a ser una exposición. Reivindicación de la mujer en el trabajo. Eso va a ser el 10 de marzo aquí en la Biblioteca Regional de Aysén. Y 2 días después, el 12 de marzo, el lanzamiento y la reedición del libro de la Trapananda al Aysén, dice acá, pero tengo la idea al Aysén, ¿cierto? ¿Y eso? ¿De quién es eso? Ese libro es de Mateo Martínez, pero va el organismo responsable, Fundación Río Báquer y Sociedad de Historia y Geografía de Aysén, que la Fundación Río Báquer es la de Enrique Alcalde, ¿cierto? Entonces hace poco también. Sí, una bonita, cuando vino Mateo Martínez, ahí se presentó el libro. Se presentó y ahora van a hacer el relanzamiento, por cierto, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, el día 12 de marzo, abierto a la comunidad, y va a estar ahí el lanzamiento de ese libro. Bien, pues. Y tenemos más pauta hoy. A ver, ahí está. ¿Cuál me toca a mí? La vida de los peces. La vida de los peces, una película chilena. El 13 de marzo, para quien no la ha visto, dicen que es muy buena. La vida de los peces. Esto es a las 6 de la tarde, el 13 de marzo, también en el... De los peces gordos, eso estamos viendo ahí en el... Y está todavía exhibiéndose el proyecto Atlas Austral, también en la sala de uso múltiple, acá en la Biblioteca Regional. Y para los más chicos, ya después del Día de la Mujer, el 20 de marzo, un ciclo de cine Papelucho y el Marciano, para quienes tienen que leerlo. Que el Ceremi se anota en alguna, anótese en alguna. ¿Cuál? Es que no le dejé nada, parece. No le dejé nada. Una mirada naturalista de Aysén, ¿cierto? De Catalina Mequis, Pilar Maquena y Josefina Valenzuela. Eso va a ocurrir el 25. Está pasando ya. Hasta el 25. ¿Lo podemos comprometer en alguna? Tiene que ver la gente, lo podemos comprometer con alguna ahí que no sirve. Siempre sea una vuelta. Te apuesto que lo de la NESPA por ahí. Muy bien, así es el estilo de opinión pública, como usted lo ve por el patagondomingo.cl, también por Canal 11 de Puerto Aysén, el estilo para poder comentar lo que está ocurriendo, sobre todo, principalmente en nuestra región. Agradecemos a Patricio Segura una vez más, a Hugo Araya, dirigente del Colegio de Periodistas de Chile, y Hugo Araya, director del diario El Divisadero, y al Ceremi de Gobierno Jorge de Guzmán, quien estuvo en esta edición como primer invitado, digo, en Opinión Pública. Muchas gracias, Ceremi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues. Muy bien, y a ustedes también por la sintonía. Sigan comentando. Tenemos el correo contacto@elpatagondomingo.cl para que se comuniquen, para que interaccionen con nosotros, y nos encontramos en la nueva edición a fines de marzo con Opinión Pública.